Yo soy María. Yo soy Elena. ¿Y si te ha pasado? Yo también lo entiendo. Bueno, vamos con el segundo capítulo. Vamos con el segundo. Antes vamos a explicar un poquito la dinámica del podcast, brevemente, ¿vale? Yo cuento un percal, que vamos a explicar qué es percal. Paréntesis, porque nos hemos dado cuenta de que no todo el mundo sabe lo que es un percal. Yo pensaba que era algo, eso que nacionalmente era conocido, no sé. Así que nada, un percal es como si fuera pues eso, cuando dices vaya percal, vaya panorama, vaya situación, vaya movida. Eso es. Eso es. Igualmente, si tenéis dudas, pues volvéis a preguntar, no pasa nada. Pero bueno, eso es como una situación incómoda o no sé, ¿cómo lo has dicho la primera vez? Son panoramas. Panoramas, sí, o sea, eso me gusta, panorama. Y si no sabéis lo que es un panorama, volvemos a explicarlo. Vale, entonces, cuento un percal, ¿vale? De personitas que nos están animando en este inicio. María no tiene ni idea del percal, entonces... Yo lo único que sé es la temática del percal. Y de la cual saco pues preguntas de debate que ella no sabe. Jugamos mucho con el factor sorpresa. Entonces, al final damos unas recomendaciones sobre el percal y sobre el tema que vamos a trabajar y pregunta final como anteriores podcasts. Así que yo creo que con esto ¿Empezamos? Vamos a empezar. Venga, vamos allá. Tiene un toque de humor esta historia. Vale, sí, eso, ¿vale? Porque va a haber historias que vayan a ser un poco más profundas, un poco más intensas, como se podría decir, o... Va a haber un poco de todo, siempre desde el cariño, el respeto y desde cómo lo cuentan las personas que nos cuentan historias, y que si queréis participar, abiertas. Podéis dejarlo por los MDs de Instagram, por lo que queráis, chicos. Estamos abiertas siempre a eso. ¿Vamos con ello? Vale. Okay. En una visita a mi hermano en Rhode Island, me invita a un paseo en barco por el río Saconet. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Eso dónde está? Idiomas, querida. En Estados Unidos. Vale. Importante. Vale. Se encuentra entre dos grandes acantilados y en lo alto hay famosas mansiones, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la familia Kennedy. Es una bahía donde están amarrados o navegando diferentes tipos de embarcaciones. Nuestro barco era bastante modesto, pero había sobre todo grandes veleros y yates de lujo, con gente disfrutando de un día precioso. El lugar era magnífico, un ambiente espectacular, con lo cual mi ánimo estaba muy arriba. Además, mi hermano venía con su consuegro, y también estaba su hija, su sobrina, su marido, su alrededor un poquito, ¿vale? Al llegar al centro de la bahía, los dos varones veinteañeros se suben al borde del barco y se zambullen. Mi hija y mi sobrina preparando la bebida. Y yo, con mis 42 años, que se me hacían 22, me subo a la barandilla y, haciendo caso omiso a las recomendaciones de mi hermano sobre nuestra edad, sigo mi impulso y me lanzo al agua. El verde y el salado del agua no podía hacer mejor efecto en mí. Mi ánimo no podía estar más elevado cuando veo que mi sobrino se lanza desde lo alto del acantilado. Quedé hipnotizada. Y cuando llegaron a mi lado pregunté, ¿por dónde habéis subido hasta lo alto? Ya había tenido mis experiencias zambulléndome desde algún acantilado, pero ya hacía al menos 10 años que le dije que me quería tirar desde allí. O sea, hace 10 años que no se tiraba y dijo, pues yo me quiero tirar desde allí. De más estaba decir que su hermano, en este caso dice, de más estaba decir que mi hermano seguía pidiéndome que me subiera al barco. En plan, estate quieta, déjate de mí, súbete al barco. Fuimos nadando hasta una cueva desde donde se subía en vertical, algo como una chimenea natural, donde había que ir trepando con pies y manos por las paredes estrechas hasta llegar arriba y salir por un agujero. Al llegar arriba no había marcha atrás. De repente me encuentro al borde de un abismo. Aquello era más que un acantilado, la ladera de la montaña se hundía debajo del agua y desde lo alto y con el efecto lupa del agua parecía que si te tirabas te ibas a quedar clavado en las piedras. Y la percepción no fallaba, porque mis sobrinos me dijeron que la única forma de tirarse y no morir en el intento es pegar un salto muy impulsado y tirarse en bomba para amortiguar la entrada del agua. A mí me está mandando a escuchar. Soy una persona un poco aprensiva con estas cosas.
Ok. Mientras oía las explicaciones, que comprendía perfectamente, me di cuenta de dos cosas importantes. Uno, que ya no era una veinteañera, y la otra, que toda la gente, que era mucha, que estaba almorzando, tomando copas, en la cubierta de sus barcos, no estaban acostumbrados a ver a una mujer, estamos hablando de hace ya años, en aquel sitio, entonces habían cogido sus cámaras de fotos. Ay, que me veo. Y filmadoras y estaban grabando. Y no se iba a tirar ni de bomba ni de cabeza porque era un suicidio. Entonces recordó unas figuras que ella hacía de joven y dijo, bueno, pues me tiro y entro de pie en diagonal, siguiendo la línea de las rocas. Entre las instrucciones en inglés de su sobrino, las reflexiones y los pitidos de la gente gritando, se lanza. Claro, su sobrino empieza, no, ¿qué acabas de hacer? Y haciendo un enorme esfuerzo, enderezó el cuerpo, pero claro, 20 años hacen mellas. No fui suficientemente ágil y llegué al agua cuando mi cuerpo todavía estaba en horizontal. Con lo cual, cuando vi que me tragaba el río Saconet, cerré los ojos y solo sentí que el agua me partía en dos y perdía las dos piezas de mi bañador. A tomar por saco, no te lo creo. No sé cómo no me desmayé del dolor y de la vergüenza, pero antes muerta que sencilla. Recuperé lo que pude, buceé buscando mis calzones, al menos afuera se oían aplausos y me pudo el espíritu aventurero. La anécdota, dice, nos sirvió siempre para reírnos mucho, pero puede haber acabado en tragedia. Yo estoy flipando, de verdad. Es una señora historia, me hubiera gustado contarla de la mejor forma, espero que haya sido así. Y la has contado muy bien. Que el río Sacones se nos ha trabado un poco. Bueno, no pasa nada, idioma querida. Pero es una historia que, claro, nos lleva a un tema que yo creo que era importante trabajar. Tú ahora mismo estás como con mucha información, veo que tienes que aquí se pueden sacar muchas cosas, pero creo que he elegido el tema que más recalca esta historia y que más he quitado algunas partes, he modificado porque al final hay que reducir, pero sale muchas veces que él no tengo 20 años. El duelo de hacerse mayor. Eso es. Es que yo en esta historia, lo peor es que yo cuando me cuentan las historias, o sea, tanto tú como cualquier otra persona, como que me las imagino como una película en mi mente. Y yo solo me estaba imaginando a esta pobre mujer desnuda y todo el mundo así, con las cámaras y pum, pum, y sacando fotos, que creo que es la peor parte de toda la historia. Bueno, también que te digo, te caes de planchazo desde una acantilado. Yo creo que para mí esa es la peor, ¿no? El dolor que duele mucho. Estoy intentando y es la parte aventurera, pero también es adrenalina, esa parte quizá joven que aparece en nosotros, ¿no? Que en cada edad pues aparece como diferentes partes, ¿no? Pero aquí sí que... es que ya, mira, voy a hacer un paréntesis antes de meter el debate. Yo me he tirado por un acantilado y creo que ha sido la experiencia más cercana a la muerte que yo he tenido en mi vida. ¿Sí? O sea, eso fue terrible. Entonces me ha conectado muchísimo con eso y he dicho, por Dios, no me quiero ni imaginar. Bueno, pero a la vez también tiene esa cosita de... Sí. Eso sí, pero te dan unos palpitos al corazón que no veas. Y la vergüenza, que también me parece como importante, ¿no? Ojito. Y además eso, la parte de ella de decir, ha recalcado de los 20 a los 40, o sea, esa diferencia de 20 años que dicho parece poco, pero vivido parece mucho, o sea... Sí. Así que, bueno, vamos a empezar un poco con el debate. Tengo aquí las preguntas en el ordenador que tengo delante. Okay. Así que la primera pregunta del duelo de hacerse mayor es como una pregunta un poco general, que es, ¿para ti crecer es ganar o es perder? Pues yo creo que es ganar. Pero quizás la Elena de hace unos años te diría perder. Vale. ¿Qué se diferencia? Yo creo que un poco en el proceso que tengas contigo mismo y cómo veas la vida, ¿no? Porque para mí ganas porque aprendes, maduras. Y esa madurez emocional te da como puntos de... Sobre todo nosotras, que al final nos hemos criado en un ambiente donde no había psicoeducación emocional, faltaban muchísimas cosas, muchísimos conocimientos. Entonces, claro, creo que quizás
en nuestra generación, ya ni te hablo en la generación, por ejemplo, de cualquier persona más mayor, ¿no? Que claro, vas madurando porque la vida también te hace madurar, pero ahora hay unos conocimientos que quizás antes no había y nos ayuda a quizás vivir un pelín más en paz para algunas personas. Claro. Yo sí que es verdad que esto me recuerda a la típica frase, bueno, no sé si típica o que es como, cuando creces, o sea, cuando eres pequeño tienes tiempo, energía, pero no tienes dinero. Cuando eres adulto tienes dinero, tienes energía, pero no tienes tiempo. Y cuando eres mayor tienes tiempo y tienes dinero, pero no tienes energía. Estoy Entonces, un poco de acuerdo. Claro, aquí entra un poco la parte de que es ganar, pero también es perder mucho. O sea, aquí entra un poco cuando vas ganando madurez, vas perdiendo también facultades físicas. Eso es innegable. O sea, quien me diga que con 80 años estás igual que con 20, perdóname, pero no. Sí que es verdad que he escuchado la típica frase de los 30 son los nuevos 20, porque la gente dice que a los 30 se encuentra mejor que con 20. Ahí. Bueno, y también te digo que a nivel social y cultural, Sí. sobre todo social como estamos ahora, es que los 30 tienen que ser los nuevos 20, porque no tenemos oportunidades de muchas cosas que antes sí se tenían. Totalmente. No nos metamos con el tema de la vivienda porque no salimos de aquí nunca. No, pero aquí te propongo lo siguiente. La capacidad de adaptación, tía. Claro, capacidad... Vale, sigue. No, creo que esa capacidad de adaptarme a lo que ya no tengo y voy teniendo forma parte de hacer ese duelo. No sé si estoy metiendo quizás aquí... No. Bien. ¿No? Claro, sí que es verdad, cuando has dicho de la capacidad de adaptación, cuando te adaptas a algo, tienes que crear cosas y desprenderte de otras. Y la parte de desprenderte también es, yo por ejemplo, has dicho antes la vergüenza. Tú cuando te vas haciendo mayor, la vergüenza suele ser menos. Siempre, yo que sé, vemos a las típicas personas mayores por la calle que les da igual, que cruzan por todos los lados, que... ¿Sabes? Porque ya tienen como esa cosa de yo con los años he perdido la vergüenza. Y no es algo en plan de que la gente sea una descarada, sino que muchas veces lo que con 20 años te parece muy nuevo, con 80 ya no lo es. Entonces, como yo siempre pienso que la vergüenza es algo que es lo mejor que te puede dar el ir creciendo, el dejarla a un lado. Claro, pero al final esto pasa con todas las emociones, es esa madurez emocional que la propia vida te hace, o sea, a nivel emocional, la vejez te ayuda a gestionarla mejor a la fuerza. Pero ojito, aquí entra la parte de te ayuda a gestionarla mejor siempre y cuando tú acompañes ese proceso. Tú, en la típica persona mayor cabezona, ya no digo mayor de 80 años, digo mayor de 50, o sea, mayor de 40 o mayor de muy cabezona, muy esto se hace porque yo lo digo, al final el enfado los acompaña mucho y lo que tienes, la idea de la gestión emocional con los años es aprender a que esas cosas como que no se te enquisten tanto. Entonces, para mí es mucho el proceso de acompañar la madurez de las emociones, no como frenarlo. Sí. Claro, el estar dispuesto a querer acompañar y no quedarme porque, claro, es que aquí entran muchos temas. Y sí que es verdad que con lo que has dicho antes estamos en una generación en la que se está empezando a dar bombo a eso. Y que al final lo vemos, pero en todas las edades, 20 años, 30 años, 40, 50, 60, todas las edades el mundo está cambiando, o sea, es eso lo que a nuestra edad antes, una casa, una familia, ya no, entonces aquí pasamos como ya no solo el propio duelo que también tenemos nosotros, que ahora nos adentramos más en ello, sino también el duelo que nos obliga la sociedad a hacer, de lo que yo he aprendido, que mis padres tengo un trabajo estable, una familia, me tengo que entender que no hace falta, que también tiene su parte buena, que esa presión no hace falta, pero a la vez entender, no tengo dinero para una entrada de una casa, ¿no? O igual yo no quiero ser madre con 25 años. O no quiero ser madre. Ah, eso es un temazo, Vale, pero eso en otro momento. Por favor. Y otro podcast. Vale, pero fíjate, ahí sí que es verdad que ha cambiado mucho la percepción social y fíjate, voy a hacer una cuestión que le iba a meter luego, una cuestión de debate que es ¿cuánto de la crisis de la edad es realmente nuestra y cuánto es social? Claro. Es que yo voy a introducir una perla aquí. La gran conocida crisis de los 40. ¿Por qué tiene que ser con 40 la crisis?
claro, puedo entender que hay una parte ahí, pues yo qué sé, ya no te encuentras tan joven como antes a nivel fisiológico, porque eso es lo que es. Pero la crisis de los 30, la gente ahora con 30 años, lo que dices ahora, no puedo tener una casa, no puedo tener un no sé qué. Entonces, para mí hay mucha parte que es social, de que no nos estamos adaptando a lo que ahora la sociedad requiere, porque la sociedad de ahora Nos exige, porque yo veo aquí como que hay mucha exigencia. muchísima. Y al final, cuando yo siempre digo que cuando un proceso lo vives desde una presión, no lo vives desde una tranquilidad, desde una coherencia interna, desde una sensación de qué ilusión este proyecto. Comprarse una casa me parece un proyecto súper ilusionante. O ilusionador, no sé cómo se dice. Ilusionante. Así se queda, luego lo buscamos. Pero ha llegado un punto en el que la gente lo vive con tanta sensación de presión, de Dios mío, no encuentro y no sé qué, y ahora dónde voy a ir, y sigo viviendo de alquiler, o sigo en casa de mis padres, porque esto es otro temazo, de que parece que ahora todo el mundo tiene que marcharse con 22 años y medio a vivir sola a una casa en el centro de su ciudad. Pues vamos a parar un segundo y vamos a darnos cuenta de que esto, hasta qué punto es algo que tú quieres o hasta qué punto es algo que te han inculcado y te han presionado a nivel social. Me pongo un poco nerviosa con esto. Normal, es que vuelvo a repetir, son exigencias que tenemos. Entonces, claro, es lo que te digo, creo que no es solo un duelo de yo estoy madurando, ¿no? A nivel psicológico y físico, sino que también la sociedad me está exigiendo que haga un duelo de Dios mío, que quizás no me puedo comprar una casa, o es que estoy en casa de mis padres y yo no quiero, pero no tengo oportunidad, ¿no? Al final creo que, bueno, no sé si quieres como determinar si es algo más social o es algo más nuestro. Es que, claro, es que ahora me sale como más social, ¿no? Ya, ahora me ya. posiciono como más en lo social, pero también es verdad que hay una parte nuestra. Entonces, ¿qué te digo? No lo sé. Mitad y mitad. Mitad y mitad. 50-50. No me mojo, no me mojo. Hay veces que los debates pues quedan 50-50. Pero he de decirte que una parte de mí, no sé si quizás también es que nos toca a nosotras también de cerca, se va un poco más a lo social y a ese enfado de por qué no tenemos esas oportunidades o... ¿No te da como miedo cumplir 30 años, por ejemplo? No. Bueno, aquí ya estamos diciendo nuestra edad, no pasa nada. No. ¿No? A mí no. Vale. ¿No te da impresión? Ya no digo miedo, impresión. Es que no me permiten que me lo den, porque es como que veo todo tan lejos, el ser madre, si llega el momento, si quiero serlo o no, el poder comprarme un piso, una casa, lo veo como tan lejos porque no tengo posibilidad ahora de hacerlo, que no siento que tenga esos 30 que anteriormente era así. No sé, creo que nosotros tenemos como una idea de los 30 metidos que vienen de generaciones pasadas, que no son los nuevos 30. Totalmente, no. Sí que es verdad, a mí siempre me ha dado mucha impresión cumplir años en general. Y yo no sé si te pasa a ti que en el momento en el que cumples un año, te acuerdas de cómo fue cumplir el año. O sea, yo hago un resumen mental de cómo ha sido el año. No sé si tú lo haces. Yo no, Hijo de yo no macho. lo hago. ¿Lo hacéis? Yo sí lo hago. Me parece como algo curioso. Sí, no sé, como que, yo qué sé. Sí, a ver, o sea, lo he llegado a hacer alguna vez. Claro, de esto de que te plantas en tu cumpleaños y te acuerdas de, pues mi cumpleaños pasado lo pasé aquí con esta gente y de esta manera. Sí. Entonces, sí que es verdad que ha habido años que yo he cumplido años, valga la redundancia, en los que me ha chocado con una sensación de, no sé si de nostalgia, también, no sé. Pero es que la nostalgia es una emoción, ¿no? Bueno, no sé si es como tal una emoción. Sí, yo bueno, la meto ahí, pero sí, es no, que vale, aparece. es un sentimiento. Es un sentimiento que es natural, o sea, tiene que venir porque te recuerda ese proceso natural que es envejecer. Si no hubiera nostalgia, no es necesaria, yo creo, aquí, ¿no? Has dicho una frase que el proceso natural que es envejecer. Nos han hecho creer que envejecer es algo malo y que no es algo que nos pase. Pero bueno, cortamos ahí porque esto va a ser un debate que va a salir luego. Vale. La siguiente pregunta que tenía planteada era, fíjate, cuando eras más joven, ¿eras más libre o simplemente tenías menos responsabilidades? Yo creo que esto es muy personal, ¿eh? Vale, mójate. Vale, espérate, hacemos recapitulación. ¿Eras más libre o tenías menos responsabilidades?
Es que te voy a decir menos responsabilidades. Porque, claro, es que aquí, tía, ¿qué es la libertad? Oh, ¿Y qué es tener responsabilidades? yo, mira, Es que creo que es una pregunta muy, muy, muy abierta. Mira, yo ya no te voy a ir a la infancia, te voy a ir a... Yo entiendo que conozcas algún ejemplo de personas que se están haciendo cargo de sus padres. Eso es una responsabilidad como una catedral. Y es una responsabilidad que, no digo para todo el mundo, pero por norma general sí que la gente se suele encargar de sus padres. La responsabilidad que con 20 años no tenías. Entonces, para mí crecer es ir cogiendo responsabilidades que te van tocando. Y creo que hay gente que se encuentra con un duelo a la hora de acordarse de esa parte de, o sea, esa etapa de sus vidas en las que no tenían que preocuparse de esas cosas. Vale. La declaración de la renta, que ya no te digo ni de preocuparse de tus padres. La declaración de la renta, el llegar a fin de mes, el estar pendiente de tus amigos para que vuestra relación siga estable. Y que sea una relación sana. Todas esas cosas, ¿sabes? Que al final vas adquiriendo cosas que igual con 10 años tú lo único que te preocupabas era de bajar al parque a jugar con tus amigos y a ver quién tenía el palo más grande que cogía de un árbol. Yo aquí te diría que sí, pero que tú tienes unas preocupaciones que para ti son igual de válidas a esa edad que ahora. Es decir, me centro en la adolescencia. Vale. ¿Vale? Porque es verdad que quizás en la infancia, depende de la infancia, depende de todo. Como en la peli de Inside Out, que sale la alegría, la que más, ¿no? Como más presente cuando va creciendo y empieza la adolescencia, empieza a salir, o no a salir, a tener más potencia, quizás otras emociones. En la adolescencia hay cosas, las amistades, que son un mundo para ti siendo adolescente, pero tú las ves desde ahora, desde tu yo adulta, y dices, ¿esto qué es? Pero en ese momento era muy importante para ti, igual de importante que hacer la declaración de la renta ahora mismo. Ya. Entonces, creo que conforme vamos creciendo, las emociones que claro, depende, con un adolescente que no sabe lo que, o no se le ha permitido enfadarse, son bombas. Entonces yo creo que por eso te digo que veo como muy amplia. Vale. Entiendo por dónde vas y me parece interesante, porque creo que sí que también está esa parte de... Pero es que es tu nostalgia, tía. Ya, o es tu forma de decir, qué bien estaba yo antes, para no hacerte responsable de las cosas como adultas que te generan un malestar. Ya. Pero ¿no te has encontrado a ti misma? Yo, mira, ya te voy a poner un ejemplo personal. ¿Qué narices? Estamos en un podcast para hablar de mí. Que, ¿no te has encontrado en momentos en los que dices, no se va a acabar nunca esto de hacerme responsable de cosas? Sí. Es que, para mí, yo qué sé, tercero de la ESO, tienes todo el curso por delante y en junio se acaba esa responsabilidad y tienes todo el verano para rascarte las narices si tú quieres. Para mí ahora no hay un se acaba. Entonces, para mí, obviamente, sí que lo planteé con la libertad, pero ahora mi mente es como... No me daba libertad no tener que hacer cosas, me daba tranquilidad, me daba ese momento de desconectar, ese momento de saber que era finito, de saber que había un fin, de que no tenía que seguir preocupándome y responsabilizándome de algo. Podía ser una ameba. Y ahora, ¿cuánto tiempo mental tú tienes para ser una ameba? Mucho menos. Porque tienes muchas más cosas de las que hacerte responsable. Para mí era un poco como ese punto. No lo sé. ¿Te hago terapia? ¡No me hagan terapia! ¡Basta! Dios, eso se va a escuchar muy alto. Sí. No, o sea, estoy de acuerdo contigo. Y es más, es un pensamiento que quizás yo también tengo de nosotras como autónomas, además, también. No voy a tener un mes de vacaciones, ¿qué es eso? ¿No? He tenido pensamientos así, pero a la vez creo que aquí entra que quizás necesitamos más descanso. Es como una alerta que en tu cuerpo diciéndote, no es tanto el que llega un momento para descansar, sino encontrar descansos en el día a día, en la semana. Creo que esa es la alerta que aparece tanto en ti como en mí, porque a mí también me surge. Entonces creo que sí, está esa parte de ese duelo de crecer que tú estás diciendo, ¿no? De esa parte de
voy a tener unas responsabilidades que lógicamente antes no estaban. Es que Está total, claro, ¿no? Bueno, y ahora porque no somos madres, en el momento en el que si queremos ser madres lo seamos, eso va a ser una jauja. Ya. Ahí ya... Entonces, yo sí que este tema es como que me toca aquí a la patatilla algo que no sé lo que es, pero sí que es verdad bueno, que pero es humano, está bien. Total. Yo creo que a las dos, porque vuelvo a decir, estamos como en una edad muy importante y una edad en la cual sí, total. estamos en crisis. Nadie está en crisis aquí, nadie. Bueno, pero está bien, me gusta. Por cierto, no hemos mirado la hora. Llevamos ¿no? 26. Nada, todavía nos queda para un par de preguntillas. Okay. Vale. En cuanto al tema de la juventud, y te lo meto un poco con la historia que has dicho, ¿hay en algún momento en el que ¿en qué momento dejamos de sentirnos jóvenes? ¿Qué es sentirse joven? O sea, el debate de esta sensación de ser joven. Que mira la historia. Claro. Que con 42 años, en ese momento, se sintió joven. Son partes de nosotros que yo creo que toda la vida nos vamos a sentir en algún momento joven. Pero dices en general, ¿no? No sé, no, pero bien. O sea, estaba pensando simplemente. Es que digo, vale, ¿qué es sentirse joven? Sentirse joven es tener vitalidad. Vale, la vitalidad es querer hacer cosas, sentirte activo para poder hacerlas, tener inquietud, sentirte capaz de, yo qué sé, la gente que se pone a estudiar con 75 años, me parece maravilloso. Pero tienes que sentirte capaz. Mi abuelo estudió hasta que se murió, ¿eh? Todos los días de su vida estaba estudiando. Todos. Qué barbaridad, tío. Entonces, claro. Mira, fíjate, yo para mí mi respuesta es, cuando, no sé cómo era, hay una edad en la que dejamos de sentirnos jóvenes. Para mí, dejas de sentirte joven cuando te dejas de sentir capaz. Porque ser capaz es diferente a sentirse capaz. Me parece muy buena reflexión. Total. Muy buena reflexión. Sí. Es que además es eso. Sí. Porque puedes... Te pongo ejemplos, ¿no? De personas con 90 años, 92 años, mi abuela, por ejemplo, ¿no? Que tiene 92 años, que ella es capaz, ella anda, tiene la cabeza muy bien, pero no se sienta así. Y eso es lo que le limita, ¿verdad? Que bueno, que ya es una edad que es diferente, ¿no? Pero hay personas con 70 años, 80, personas con 40, que se sienten así. Y tú ya sabes que el sentirte así te pone como unas gafitas con un filtro que te limita mucho en la vida, porque te dice que no eres capaz, que te vas a quedar así siempre. Que ya no puedes, que para qué lo vas a intentar. Eso es. Y aquí entra por la tristeza del duelo. Totalmente, o sea, es que creo que hemos dado con el kit de la cuestión de este podcast de hoy, que es la sensación que tú tienes sobre ti mismo. Antes de acabar, algo importante que no hemos dicho, que lo hemos dado por hecho, es que es el duelo. Porque estamos como hablando de ello y quizás haya personas que digan, sí, muy bien, el duelo, pero exactamente qué es el duelo, ¿no? Porque estamos hablando de envejecer y el envejecer conlleva el darte cuenta de todo lo que tú estás diciendo, de que vamos a tener más responsabilidades, más limitaciones, todo va a cambiar, y eso, el darte cuenta, es un proceso de aceptar que hay detrás de eso. Claro, el duelo al final es coger lo que te ha ocurrido, y ya sea, yo que sé, el duelo de que has dejado un trabajo, que también puede ser, es aceptar que eso ha ocurrido e integrarlo en la historia de tu vida, no como algo que pese, sino como algo que existe, y que ha existido y que está. Entonces, el duelo de la edad, y siguiendo lo que estábamos diciendo, tú puedes ganar años, y al final cuando ganas años, como que fuera que la lotería, cuando cumples años, obviamente tu cuerpo lo va notando. En tu historia se ha visto, y en la historia de cualquier persona. Es que te pongo hasta nuestro ejemplo, que no somos unas personas ultra mayores, pero ¿tú hace cuánto no te montas en un columpio? O hace... A ver... Oye, que yo tengo mi parte de niño también. ¿Hace cuánto? Bueno, no echas una carrera tampoco, porque... Bueno, pero te entiendo el concepto. Entendamos cosas que juegas al escondite. Bueno, en general... ¿Cómo se llama que somos gente con pueblo? Eso es maravilloso. Sí. Que... Sí, pero bueno, que no es algo que se haga... Claro, y al final es que hay mucha gente que no se siente capaz, o que no...
o no le pega. No, es que, ¿cómo voy a hacer esto si tengo ya 30 años? ¿Cómo voy a hacer esto si No, ya tengo... pero lo noto, o sea, al final, yo qué sé, mismamente, sales una noche de fiesta, yo al día siguiente estoy cansada, pero súper cansada, pero es que al día siguiente también, o sea, en 2 días hay muerta a nivel físico, o sea, se va notando también, sea de lo que sea, se va notando. Yo, para mí, el sentirse capaz y el saber cómo te afecta también el envejecer es la combi perfecta. O sea, si tú intentas hacer lo que hacías con 20 años y no eres consciente de que tienes 42, al final, ¿qué va a pasar? Porque te encuentras en un momento ultra mega terrible de vergüenza, de dolor, y esto puede pasar con 20 años pensando que tienes 10, con 30 años pensando que tienes 20. O sea, para mí es ojalá todos nos sentamos capaces de hacer cosas hasta el día que nos muramos, pero sepamos muy bien cómo adaptarlas a nuestro momento vital. Y sintiéndonos tristes y aceptando que va a haber cosas que nos van a limitar. Y esa aceptación yo creo que es lo más difícil. Esa aceptación de adaptarte. Sí, pero es que me pasa incluso a mí. O sea, Y a mí, claro, es que cuesta muchísimo. Y ya hablaremos de este tema, pero voy a soltar aquí una bomba a nivel corporal. ¿Cómo cambia el cuerpo con los años? Que esto ya entra para otro podcast, pero totalmente. el cuerpo como que te muestra, te pega un golpe de realidad de ya no tienes el mismo cuerpo que antes, aunque estés sano, te sientas bien, da igual, cambia. Es que claro, no me quiero adentrar en esto porque aquí entra muchas Sí, cosas, es ¿no? un melón muy gordo. Pero sí que es Pero verdad. eso es otra forma de darte cuenta, ¿no? Pero también por los cánones de belleza, Por eso no parte me, social, como hemos claro, dicho antes. por eso no me quiero meter ahí. No, Pero no. sí es eso, o sea, aparte de las limitaciones, ¿no? De ahora me duele la espalda, ahora me duele, o sea, que Uf, ahora, claro, es que aquí hay muchos dolores que llegan, pero también la forma corporal, que es a lo que yo me voy, tanto en hombres como mujeres, cambia mucho. Y esto es muchísimo. algo que no se habla de ello y es otro duelo, porque te estás viendo en el espejo de una forma muy diferente a como tú estabas antes. Y tienes la idea feliz de que si haces muchísimo deporte y si haces no sé qué, tú puedes volver al cuerpo que tenías con 20 años. Y escúchame, no digo que no se pueda, pero es muy No complejo, se muy puede. complicado y sufres mucho el cuerpo en ese proceso. Lo maltratas aquí al cuerpo. No de manera intencionada, ¿no? Sí. Pero sí. ¿Vale? Pues Creo, listo. creo que ha sido un podcast. Yo me he quedado, o sea, tengo cara seria, cara de tal, porque me he quedado súper pensativa. A mí me ha reventado de las responsabilidades y fíjate que las preguntas de debate las pongo yo. Uy, vaya leche le he dado al Bueno, micro. pero porque al final somos humanas, ya nos tienen Total, que total. remover porque son temas además que nos tocan. Va a haber temas que, bueno, que los veamos más desde la distancia y otros que nos afectan más. Bienvenido sea, eso es Totalmente maravilloso, bienvenido, te hace bebé. humana. Vale, entonces nos queda un poco Vale, recomendaciones ante la historia y ante este tema y pregunta final. ¿Qué recomiendas tú un poco ante esto? mira, yo, el simple hecho de que esta persona nos haya enviado la historia ya dice mucho de cómo la está integrando en su vida. Entonces, para mí la recomendación es no hagas nada porque ya lo estás haciendo bien. Ya, o sea, no es que dejes de querer hacer esas cosas, sino pues igual un poco la parte esta de asumir un poco la edad que tenemos y el no querer hacer siempre lo que hacíamos antes, sino intentar reconducirlo a una manera de hacerlo a la edad que tenemos ahora y esa etapa que tenemos ahora. Y permitiendo también esa parte de niño, ¿no? Que es lo que tú me has dicho. ¿Cuánto hace que no te subas a un columpio? Y te mira como, hay partes de nosotros que todavía están ahí, siempre aceptando lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero sintiendo también esa parte, permitiendo que salga, aceptando que tenemos las limitaciones que tenemos. Y que muchas veces no se puede hacer nada. Sí, simplemente pasar el duelo. El duelo al final es un proceso natural que viene de tristeza, que hay que sentirla y es lo que no nos gusta. Porque es muy desagradable. Eso es. Y dejar que pase. Sí. Ya está. Si duele mucho, ahí es cuando entonces tenemos que recurrir a ayuda. ¿Vale? Vamos con la pregunta final.
Vamos a plantear la pregunta final, que como dijimos en el capítulo anterior, la podéis contestar en comentarios o dentro de unos días la dejaremos en alguna cajita de preguntas en Stories en Instagram. Así que la pregunta final va en cuanto a ¿por qué ciertas edades vienen acompañadas de tanta presión? Podéis definir, pues, qué edades vienen definidas por tanta presión o simplemente un por qué. O sea, nosotras hemos expresado aquí varias ideas, pero también queremos escuchar qué opináis vosotros de todo esto. Así que creo que hace un poco resumen de todo el capítulo. Pues listo, nada. Nos vemos, guapos. Adiós. Vámonos.